Hola amigos. Les envío un abrazo gigante a todos ustedes. Les pido de corazón que nos den su apoyo con un me gusta, y se suscriban para hacer crecer aún más esta maravillosa familia. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias de antemano por ser parte de esta increíble comunidad. C209 Noche Negra, 5, Kord apretó los dientes. Quería gritar. Pero como mi oponente era el Imperio Cronos, logré reprimir la rabia hirviente. Comillas. ¿Nos has utilizado como cebo? Un cebo. Es vergonzoso decirlo. No hubo coacción en esta transacción. Ustedes confirmaron la misión de asesinar a Roman Dimitri. Y aceptaron la enorme recompensa. Si realizabais la misión perfectamente como estaba previsto, os habríamos pagado la recompensa que os prometimos en primer lugar. Fue un trato justo. Pero, como Barón Charlton, era necesario hacer las cosas bien. Piénsalo bien. El asesinato de Roman Dimitri es un hecho anunciado por Su Majestad el Emperador Cronos. Todo el mundo en el continente sabe que queremos la vida de Roman Dimitri. Pero si eso falla, ¿cuál es la cara del imperio? Acabamos de tomar una decisión racional. Deseo sinceramente que Ecorchet complete su misión. Pero el problema era que esto era más importante que cualquier otro. Para su creencia, Roman Dimitri no es una persona agradable. En el proceso de matar al conde Fabio y al comandante Gustavo, demostró una fuerza abrumadora. Y no descartó el hecho de que pudiera ser más fuerte de lo que se reveló al ver su progreso. Por lo tanto, era necesario elaborar un plan minucioso. La prioridad principal se dejó a Ecorche. Pero la verdadera arma se preparó por separado. Espero que entiendas nuestra situación. La cuestión de la cara de Cronos en juego no puede ser confiada enteramente a Ecorche. Comillas. Este señor, maldición fue intensa. Argumento del oponente. Sabía lo que significaba. Sin embargo, si había preparado un arma en primer lugar, también había una forma de atacar a Roman Dimitri uniendo fuerzas con Ecorche desde el principio. Solo las palabras son plausibles. Usaron el Ecorchet como punta de flecha. Para conservar el poder del imperio. Empujó su espalda con sus extremidades, sabiendo que era imposible con solo el poder de Ecorchet. Eso fue entonces, cuando estaba a punto de decir algo. La sangre brotó de su interior. Genial. Solo se arrodilló, su cuerpo tembló y su cara se puso pálida. El líquido alimentado por Lucas. El veneno era evidente. Y que hiciera efecto ahora solo significaba un hecho. ¿Calculé el tiempo mínimo que tendría para informar de lo sucedido en Dimitri? Era cierto. Renunció a caminar y optó por el uso de un comunicador mágico. Pero Dimitri había tenido en cuenta el hecho de que actuaría así en primer lugar. Si lo piensa, podría obtener una pista de los comentarios de Lucas. Querían que el mundo supiera cuál era el coste de tocar a Dimitri. Y Dante, viendo su muerte, quedará como un testigo que recuerda ese precedente. Sentí que mi mente se rompía ante los comentarios del barón Charlton y la situación que le impactó. Kord miró al barón Charlton con los ojos enrojecidos como si estuviera a punto de saltar. Quizás Dimitri, que había experimentado él mismo, podría haber esperado el número de Cronos. Eran más peligrosos de lo que pensaban. Pero el barón Charlton no quería decir la verdad. Hazme saber dónde hacerlo. Abrió los ojos con dolor y tiró la cara al suelo. Esto. Corchete que cierra. El barón Charlton lo miró con pesar. Kord. Fue el final lamentable de un asesino que dominó una época. Roman Dimitri abandonó la ciudad. Ahora era el momento de volver a El Cairo. Pero Roman Dimitri, que había estado viajando durante un tiempo, se detuvo en algún momento. Salir.
Al oír esa palabra, cuando la oscuridad se filtró, aparecieron seres misteriosos de la oscuridad. ¿Desde cuándo sabes de nuestra existencia? Una voz apagada y desagradable. Más de una docena de personas llevaban paños negros en la cara. Las pupilas visibles a través de ellas eran tan blancas que no se podía ver el blanco. Y era imposible determinar hacia dónde miraban solo con sus ojos. De un lado a otro. Por encima del árbol. Rodeados por todas partes, bajaron mucho su postura y retuvieron sus dagas para atacar en cualquier momento. Su camino. En el imperio de Cronos. Había fuerzas con las mismas condiciones que ellos. Los seres que se alimentan de la oscuridad de Cronos. Si las 10 espadas representan la brillante gloria de Cronos, las 3 sombras representan la fea realidad de Cronos. Como era de esperar, el emperador Cronos usó la fuerza más peligrosa para matarme. Sombras. No tenían un nombre. Pero nadie negaba su existencia. Las fuerzas contra el imperio de Cronos siempre fueron atacadas por las sombras. Y los que murieron demostraron brutalmente la existencia de las sombras. De hecho, la existencia de las 3 sombras no era segura. En el pasado, las sombras aparecieron simultáneamente en varias partes del continente. Por lo que solo se especula con su existencia. Pero no se sabe exactamente su tamaño y su fuerza. Situación frente a ti. Era la imagen esperada. Cronos. Seres que quieren ser únicos. En el momento en que el emperador, al que respetaban como a un dios, anunció el asesinato, no había forma de confiar plenamente su éxito o fracaso a una organización como Écorche. No era tan difícil si se entendía el pensamiento del hombre fuerte. Si era algo que tenía que tener éxito, la existencia de la sombra era algo que tenía que ser discutido. Sin embargo, Roman Dimitri cruzó la frontera, sabiendo que su oponente lo quiere fuera del reino de Dimitri. Y aunque la venganza contra Écorche no era su principal prioridad, sintió que era necesario sentar un precedente ahora mismo. La fortaleza de Écorche fue incendiada. La cabeza de Bracan fue colgada en la calle. Y según el testimonio de Dante, se sabría que fue obra de Dimitri. Eso es. Era un mensaje claro. Si había una fuerza asesina que se opusiera a Dimitri en el futuro, esperaba que se recordara el coste. Y ahora, contra el imperio de Cronos, le tocaba demostrar lo que significaba la guerra consigo mismo. La pregunta es, ¿cuándo lo supo? Roman Dimitri se rió. Desde el principio. Ese momento. Las sombras se precipitaron hacia Roman Dimitri al unísono. Asterisco 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 con una espada de pie. Sacó su espada cuando la espada centelleante cortó la primera sombra. Su cuerpo se dispersó como el humo de la mochila. No era magia. Un misterioso poder de origen desconocido. El cuerpo de la sombra volvió a su posición original después de unos pasos. Y una aura oscura surgió de la daga, atacando a Roman Dimitri. En un instante, surgió un violento impulso. Las sombras retrocedieron a su vez. Y mientras bloqueaban los ataques que venían de todas las direcciones, Roman Dimitri apuntaba a una brecha. Electricidad de la isla. Un destello. Cortó la cabeza del enemigo. No respondía en absoluto. Si el arte de convertirse en humo se hizo a voluntad, la muerte no pudo ser evitada esta vez. Sin embargo, el resultado fue el mismo. Su cuerpo se dispersó como el humo cerca de su cuello. Y los ojos oscuros de las sombras no se apartaron de Roman Dimitri. Su prioridad no era su propia seguridad. Incluso en un ataque que le costaría la vida a la gente común. Giraron sus brazos hacia Roman Dimitri. ¡Cuán! Un estruendo rizado. El aura chocó violentamente. Mientras Roman Dimitri empujaba incluso en un enfrentamiento 1 a 1. Las sombras retrocedieron e hicieron algo seguro. Pat. La oscuridad surgió. Envolvió el cuerpo de Roman Dimitri como los tentáculos de un monstruo.
Pero creó maná y disipó al instante el aura oscura penetrante. Era una fuerza muy inquietante. Era diferente del aura normal. Y mostraba la capacidad de absorber el poder de las partes con las que entraba en contacto. Una vez. En Morin también había seres así. Seres que utilizan poderes no permitidos en este mundo y absorben el poder de los humanos vivos. No sabía de dónde venía el poder de las sombras. Pero sabía que no era un poder normal. El imperio de Cronos. Aceptaron un compromiso con el mal. Emperador. Deseaba conquistar el continente. Como ser humano en su apogeo. No tenía intención de criticar sus deseos. Sin embargo, el imperio de Cronos cruzó la línea como ser humano. La obra del reino de Héctor. Aniquilaron la tierra con la intención de secar a Héctor. Como resultado, muchas personas murieron de hambre. Y el reino de Héctor eligió la guerra para sobrevivir. Magia negra. Este es el poder utilizado en la época. Si pensaban que la identidad de la sombra no tenía nada que ver con él, entonces debían poseer un hechicero. La historia dice los brujos que expresan el poder de los demonios son seres que han renunciado a ser humanos. Y se dice que tienen una mala influencia en el mundo solo por su existencia. En primer lugar, la base de la magia negra es la sangre y la muerte. ¿No? La maldad obvia. El mal ha brotado en Cronos. Por cierto, Roman Dimitri aceptó la realidad que tenía delante. Cualquiera que fuera el poder que la sombra utilizara. Cualquiera que fuera su base subyacente. No le importaba mucho. A él en su vida anterior. El mal estaba acostumbrado a él. Y lo llamaba demonio celestial. Que lo pisaba y lo escalaba. Papá. La sombra corrió. Un ataque mortal. Creyendo que no moriría. Roman Dimitri elevó su maná al verlo atacar. Bien. Pack ráfagas intensas. El cuerpo de la sombra quedó horriblemente destrozado. Asterisco 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 la sombra estaba destrozada. Se había convertido en un trozo de carne y se había esparcido por el suelo. Y la energía negra pululaba. Tratando de reconectarse entre sí. Era una vitalidad tenaz. Roman Dimitri. Pisoteándolo. Avanzó a toda velocidad. Kuayik. El patio delantero. Tardó en descubrir a los enemigos. Las sombras atacaron a Roman Dimitri desde ambos lados y, tras unos cuantos golpes, una espada centelleante les atravesó el pecho. El humo se extendió como la sangre. En el momento en que los poderes de los desconocidos estaban a punto de enredarse entre sí. La espada centelleante atravesó el humo una vez más. Y esta vez, en lugar de humo, salpicaron gotas de sangre de color rojo oscuro. Sombras. No eran inmortales. Tampoco podían evitar la muerte. Y en una serie de muertes se apresuraron a caer de Roman Dimitri. ¿Cómo lo has hecho? La expresión era irreconocible. Pero su voz estaba empañada por la vergüenza. Cortar sus cuerpos no es posible de la manera habitual. Aunque no estuvieran físicamente presentes en primer lugar. El ataque de Roman Dimitri destrozó sus cuerpos. Una situación que no se puede entender desde las experiencias de las sombras. Sabían que no podían derrotar a Roman Dimitri de esta manera. Roman Dimitri estaba más que calculado. Aunque las sombras no intercambiaron señales por separado. Una fuerte aura oscura surgió al mismo tiempo. Gorgojeo de la sombra. Su presencia ardía. El poder que había experimentado antes. Era similar a usar el aura del cielo, Xian Tian. Con la nave más fuerte que antes. Roman Dimitri se enfrentó a ellos de frente. La fuerza de cada individuo es más débil que la del comandante Gustavo Knights. Sin embargo, en una batalla de 1 a 1, las sombras tienen suficiente poder para lidiar fácilmente con Gustavo Knight Commander. Era fuerte. En mi vida actual, nunca he conocido a un ser más fuerte que ellos. Esta operación, cruzar la frontera solo era una opción muy arriesgada.
En el plan de Roman Dimitri, figuras como Chris expresaron su voluntad de seguir su ejemplo. Pero su petición no fue aceptada. Aparte de la intención de hacer escapar a LeCorchet, cualquiera que fuera el arma que Cronos preparara, quería enfrentarse a él solo. Dimitri Ducci. Fricción con Cronos. El área a cubrir era cada vez mayor. Incapaz de conocer los límites de Cronos. Ahora necesitamos una oportunidad para descubrir sus mejores sombras. Es lo mejor del Imperio. Anunciaron el asesinato. Y pensaron que la Carta de las Sombras era la mejor manera de resolver este problema. ¿Para qué? Entró en el santuario. Frente a los enemigos. Levantó su espada. El año pasado, Roman Dimitri ha progresado. Y mientras experimentaba los grandes acontecimientos, no hubo necesidad ni de revelar su poder ni una sola vez. Maldad. Los sentidos se han expandido. Mago celestial. Durante las etapas del cielo y la tierra, Roman Dimitri rompió el muro y entró en la fase terrestre. C210 Noche Negra, 6, desmoronarse. Alguien pisó una hoja. Al principio, parecía un sonido que transmitía información que se pisaba. Pero a medida que los sentidos se ampliaban, la forma de información que llegaba al cerebro cambiaba. Barra. S. Roca. El proceso de que el pie de alguien toque una hoja. Y el proceso de hacer ruido al pisar la hoja. Se escuchaba subdividido en unidades de menos de un segundo. No era solo eso. Uf. El viento sopló. El maná de Roman Dimitri se mezcló con el viento. Y la forma de los enemigos tocados por el viento se asoció naturalmente en mi cabeza. ¿Cuántos enemigos había a su alrededor? ¿Cuáles eran sus características físicas? E incluso el aliento que exhalaban mostraba si su etapa humana. Es el nivel más básico. Sentó las bases de la diosa demonio celestial. Desarrolló sus sentidos y preparó el camino para que el maná fluyera. Roman Dimitri ha desarrollado la etapa del ser. La gente exclamó que el desarrollo de Roman Dimitri era un salto hacia adelante. Pero todavía estaba en el estado humano hasta el momento en que derrotó a Butler. Y la práctica una y otra vez. Finalmente derribó el muro. Entrar en la etapa del conocimiento significaba la asimilación con la propia naturaleza más allá del simple desarrollo del cuerpo. Mis sentidos se extendían como una tela de araña. Si se aceptaba la naturaleza a nivel del ser humano, a nivel de la inteligencia, se asimilaba con la naturaleza. Un paso. Avanzó y en cuanto a las sombras, no sabían lo que significaba la vida pasada. El primer día que entré en la etapa de la sabiduría, Baekhyun-yeok le voló la cabeza a cientos de líderes de la facción que encontró en un callejón sin salida. Asterisco 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 silencioso estruendo. Las auras surgieron de todas las direcciones. Las sombras que expresaban la energía de la naturaleza se precipitaron al mismo tiempo incluso sin una señal especial. Pavavak. Siendo el primero en correr. Cuando apretó los pies, sus muslos se abultaron e inhaló para liberar un aura oscura. Roman Dimitri comprendió las intenciones de su oponente. Los cambios en las sombras se extendieron en cadena. Tal vez se estaban comunicando mentalmente. Sus ataques estallaron en un instante. Fue rápido. Un aura oscura envolvió sus cuerpos y se extendió sobre Roman Dimitri con tanta rapidez que el ojo apenas podía comprenderlo. Pero, gancho. El primer ataque falló. Los sentidos sensibles captaron la información circundante. Y una información compleja. Como la dirección en la que se clavó la daga y el retorcimiento de los músculos. Transmitió a la mente de qué tipo de ataque se trataba. Se trataba de asimilarlo con la naturaleza. La naturaleza llena de maná de Roman Dimitri convirtió una zona determinada en el espacio de Roman Dimitri. Y mientras evitaba el primer ataque, utilizó una batalla de islas y cortó la cabeza del oponente. Flash. PUF. La cabeza salió volando. Era una situación que las sombras no podían comprender.
Utilizó el aura oscura como polaridad. Pero no pudo reaccionar al ataque de Roman Dimitri. Además, la habilidad de cambiar su cuerpo como el humo tampoco se activó. Las habilidades del enemigo tienen debilidades. El patio delantero. Roman Dimitri conocía las habilidades de su oponente. Había dos debilidades. La primera. Hay momentos en los que el cuerpo de las sombras se dispersa como el humo. Y luego vuelve a formar un cuerpo. En ese momento, no podía enviar un ataque físico. La situación en la que Roman Dimitri se dispersó con humo cuando se cortó el pecho. Y luego murió salpicando sangre roja oscura en el golpe posterior. Tenía como objetivo reconstruir su cuerpo. Segundo, esta era una condición más difícil que la primera. El oponente estaba expresando un poder especial. Y mostraba un sutil flujo de maná cuando físicamente era inexistente. Era la fuerza que sostenía la existencia de la sombra. Incluso si se dispersaba con humo. Si solo había un vínculo de maná, volvía a su estado original. Pero Roman Dimitri cortó el flujo de inmediato. La desconexión del enlace significó la muerte de las sombras. Sus cuerpos volvieron a su estado original. Y sus ojos se abrieron de par en par ante la espada que los atravesaba. La estrategia de las sombras no era común. Cómo aprovechar la oportunidad momentánea era imposible para el sentido común. Pero no era un problema difícil para Roman Dimitri, que había entrado en la etapa de la inteligencia. Captó cada movimiento de su oponente. Vio el momento de reconstruir el cuerpo y el flujo de maná. Y volvió a cortar el vínculo con el cuerpo antes de que el oponente pudiera hacer algo. Golpe. La sombra está muerta al ver caer a su colega. La presencia de las sombras se disparó aún más. Quan. Joa. 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 Hubo grandes sacudidas de todos los lados. El número de Don Guijin, Tong Gi Yujin. Las sombras dieron su vida. Cuando el cuello de la sombra que la atacó primero salió volando. La sombra que la siguió cortó el cuerpo de la sombra precedente y apuntó a Roman Dimitri más allá. No hubo ninguna señal de afecto hacia sus compañeros. También la sombra que corta el cuerpo. Mostrando su intensa intención asesina hacia solo Roman Dimitri. Estiró su espada hasta el último momento. Un estruendo silencioso. El aura oscura provocó una enorme explosión. Cuanto más mueren sus compañeros. Sus auras expresaban un poder más poderoso. Y era un poder que incluso Roman Dimitri no podía ignorar. Sombras. Era fuerte. Gustavo. Nicholas y Butler. Incluso si se ocupan de los rankers del continente que han derrotado hasta ahora al mismo tiempo. No será tan intimidante como el éxito de las sombras. Las explosiones estallaron en todas las direcciones con cada aliento. Si bloqueas un ataque de frente, este entrará por el costado. Y si lo bloqueas y cortas la cabeza del enemigo, un aura oscura caerá de la parte superior de tu cabeza como un rayo. Quan. Un estruendo silencioso. Se levantó una nube de polvo. A primera vista, Roman Dimitri se vio envuelto en un aura de oscuridad y acuchilló brutalmente a sus enemigos. Vaina. La sangre salpicó los ojos de Roman Dimitri y se tiñeron de rojo por la sangre roja oscura que goteaba por todas partes. Flujo de sangre, Sue Liu. La sangre reaccionó. Las gotas de sangre se convirtieron en afiladas espinas y atravesaron el punto vital de la sombra que se precipitaba como una daga. Pavavak. Escarabajo. La sombra tembló. Roman Dimitri alargó la mano y agarró la cabeza de la sombra, haciéndola caer al suelo y dispersándose como el humo. Eso fue todo. Pisoteó la cabeza antes de reconstruir su cuerpo. La cara de Roman Dimitri estaba salpicada de sangre. Tanto que parecía cruel. Y la sangre goteaba en el torrente sanguíneo y atravesaba el cuerpo del enemigo sin piedad. La defensa del diablo. La gente expresaba así las artes marciales del mago que solo perseguía la fuerza. Mientras tanto,
Roman Dimitri no manifestaba activamente las artes marciales de la magia. La razón exacta es que no había necesidad de eso. Pero también fue una elección considerando el impacto visual. Al mago no le importa la mirada. Aunque la sangre salpique y parezca un demonio. Si eres lo suficientemente fuerte y ahora. Roman Dimitri no tuvo que ocultar sus opciones contra el imperio de Cronos. Contra los enemigos rodeados de oscuridad. Roman Dimitri. Que creó un vórtice sangriento. Parecía aún más demoníaco. Kuayik. Aplasta la cabeza del enemigo 10 ya. El número de enemigos ha disminuido significativamente. Era evidente que eran fuertes. Pero los esfuerzos de Cronos no eran la solución al problema. Poder abrumador. ¿Era porque el color del caparazón era profundo? En algún momento. La sombra que parecía ser el jefe desapareció. Asterisco 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 una sombra corrió por el bosque. Esta operación. Era perfecta. Roman Dimitri. Como se esperaba de Cronos. Fue belicoso y cruzó la frontera para atacar la fortaleza de Ecorche. De hecho, significó el éxito de la operación. Al no estar Roman Dimitri acompañado de un solo subordinado. Las sombras estaban convencidas de que esta operación estaba destinada a tener éxito. Por cierto, sufrió unilateralmente. La visión de Roman Dimitri masacrando a las sombras era increíble a pesar de haberlo vivido en primera persona. Comillas sencillas. Basándonos en el testimonio de la última batalla. Calculamos que Roman Dimitri podría ser como mucho más fuerte que él. Eso ya era una exageración. Pero ¿qué demonios era esa figura demoníaca? Nuestras habilidades no funcionaron en absoluto. Y fuimos abrumadoramente derrotados en la batalla del poder. Fue un fracaso operativo. Las ventajas de movilizar al Ecorche para desenergizar y atacar por sorpresa en un 1 contra 1 no tenían sentido. Finalmente. Perdió en un enfrentamiento cara a cara. Con la fuerza abrumadora de Roman Dimitri. Sombra hizo un juicio rápido. Aunque haya movilizado a los demonios. No puede derrotarlos. Roman Dimitri es una figura más peligrosa de lo que se conoce. Debemos informar al imperio de este hecho. Si incluso lo que hemos presenciado hoy no es la historia de Roman Dimitri. Sin duda se convertirá en un gran obstáculo para los planes del imperio de Cronos. Sombras. Realizaron numerosas misiones para el imperio. Y en el proceso se enfrentaron a oponentes llamados los fuertes. Solo una vez. Nunca había sido tan abrumadoramente derrotado como en esta ocasión. Los seres que utilizaron el poder sagrado estaban fuera de las filas. Pero no tuvieron más remedio que abandonar la lucha debido a su poderoso poder contra la oscuridad. Sin embargo, Roman Dimitri tuvo un resultado completamente diferente. No era un enemigo natural. Y la situación les era favorable. Era solo una batalla de fuerza y poder. Y fue despedazado por la fuerza abrumadora que no se atrevía a superar. Fue vergonzoso. En pocas palabras. Ni siquiera los de mayor rango de Cronos podrán superar su sucesión de forma tan abrumadora. Roman Dimitri es una persona misteriosa cuanto más se le conoce. Si las órdenes del emperador caen para asesinar a Roman Dimitri, tenemos que hacer todo lo posible. Corrí con todas mis fuerzas. Una vez que la distancia se amplió, yo estaba pensando en ponerse en contacto con el imperio. Eso fue entonces. Escarabajo. El cuerpo se inclinó en el momento en que la sombra reconoció su estado. Su visión cambió repentinamente y cayó al suelo. Los dos puentes que acababan de sobrevivir fueron cortados, las sombras se dispersaron por el suelo. Antes de que pudiera hacer nada, mi corazón fue pisoteado. Q. ¿Estás diciendo que ya te has ocupado de todo? Era Roman Dimitri. Él siguió como resultado. El plan fracasó. Iba a informar de lo ocurrido aquí al imperio. Pero la cola me alcanzó. Por cierto, Roman Dimitri sacó un comunicador mágico de sus brazos y lo lanzó a la sombra.
Llama al imperio. Y luego. Informa de lo que ha pasado aquí. ***** Roman Dimitri. Sus intenciones eran desconocidas. Había una posibilidad de que fuera una trampa. Pero como una sombra. Era necesario ponerse en contacto con el imperio. Incluso en el riesgo. La comunicación está conectada. Ok. ¿Se trata de Roman Dimitri? Más allá del comunicador. Se oyó la voz del barón Charlton. La sombra miró a Roman Dimitri y dijo. Comillas. La operación fracasó. Fracaso. ¿Qué demonios es eso? Barón Charlton. A partir de ahora. Por favor. Transmita mis palabras a su majestad el emperador. Nuestro juicio sobre Roman Dimitri está completamente equivocado. Aunque movilizamos 18 demonios. No pudimos herir a Roman Dimitri. E incluso nuestra habilidad de ignorar los ataques físicos no funcionó. Roman Dimitri estaba ocultando su poder. No. Tal vez no había necesidad de mostrar el poder. Información vista y oída. A pesar de decir eso, Roman Dimitri no lo detuvo. Al ver que solo miraba hacia abajo, la sombra se apresuró a hablar. Los últimos 2 años. El crecimiento de Roman Dimitri no fue normal. Pensamos que teníamos su punto de partida. Pero Roman Dimitri puede tener secretos fuera de nuestro alcance. Debe ser asesinado. Antes de que Roman Dimitri pueda hacer algo imprevisible. El imperio de Cronos debe dar un paso adelante y acabar con Roman Dimitri. La voz se volvió intensa. Como si le dijera a Roman Dimitri que lo matara. Sus ojos se abrieron de par en par. Por este medio. Su papel ha terminado. Si esos informes van acompañados de fracasos en las misiones. El emperador Cronos no es una persona que se quede de brazos cruzados. Momento. Silencio en el comunicador. ¿Fue porque estaba avergonzado por el inesperado informe? Desde el comunicador, que llevaba un rato sin escuchar nada, se oyó una voz fría y apagada. Roman Dimitri. Ya estás ahí. C-211 Noche Negra, 7, voz urgente. Respiración jadeante. La reacción de la sombra como si fuera consciente de alguien significaba que Roman Dimitri existía más allá del comunicador. Dijo el barón Charlton. Es realmente genial. No basta con atacar la fortaleza de Lecorchet. Para hacer frente a todas las sombras. Admitir que nuestros planes han fracasado. Roman Dimitri. Usted es una figura más peligrosa de lo que el público sabe. Y sería imposible asesinarla por medios ordinarios. Ecorche y las sombras. Para movilizar más tropas que eso. En realidad. Más que un asesinato. Sería más que suficiente movilizar al ejército. Era una conversación unidireccional. Incluso cuando no hubo respuesta. El barón Charlton estaba convencido de la existencia del adversario. Pero no crea que Cronos se dará por vencido en esto. Su majestad Cronos quiere su vida. Y nunca hemos fallado a sus expectativas. Si fallas una vez, tendrás 2. Si fallas 2, tendrás 3. Y si has fallado incluso 3 veces, te enviaré asesinos hasta que te quedes sin aliento. ¿Cuánto tiempo puede un solo individuo resistir el ataque del imperio? El Cairo y Dimitri no pueden protegerte. Ser hostil a Cronos significa un desastre inaceptable. No es solo una amenaza. De los años pasados, el imperio de Cronos ha demostrado su existencia. Aquellos que se atrevieron a rebelarse fueron pisoteados horriblemente. Y la gente no tuvo más remedio que ignorarlo aunque lo supiera. Dicen que alzan la voz solos. Nadie les ayudó. Es un país poderoso que revela públicamente el objetivo de conquistar el continente. Pero no estaba seguro de soportar las flechas de la ira. Tal vez fue posible luchar contra ellos en primer lugar. Sin embargo, como los años de permanecer en silencio a pesar de las repetidas atrocidades 1, 2 y siempre. Ahora es imposible hacer nada. El barón Charlton estaba mentalmente oprimido.
Reconoció a Roman Dimitri. Pero también mostró la convicción de que estaba destinado a colapsar en cualquier momento. Por cierto. Es divertido. Corchete que abre ... Corchete que cierra ... ¿Es divertido? ¿Desde cuándo el imperio de Cronos habla antes de actuar? Cuando el emperador Cronos anunció por primera vez el asesinato. Mostró confianza en que no fallaría. Y, como puedes ver ahora, estoy vivo y bien. Puedes seguir intentando asesinar en el futuro. Contrata a otro gremio de asesinos. O envía una sombra. Esa es mi parte. Pero, déjame advertirte de una. Roman Dimitri agarró el cuello de la sombra, reprimiendo fuertemente a la sombra que luchaba. El sonido de la respiración sofocante fluyó por el comunicador. En algún lugar de tu casa. Habrá un regalo que envié. Si hubiera decidido asesinarte, sería el veneno que habría utilizado como medio. Ten en cuenta que el asesinato no es solo para ti. Y si quieres matarme, sería más rápido dirigir tus tropas y declarar la guerra que un frívolo intento de asesinato. Era la primera vez, a pesar de la amenaza de Cronos. Más bien, no hubo nadie que levantara la voz en la memoria del barón Charlton. Estoy deseando ver tu cara para confirmar el regalo. Con él. Tú. Roman Dimitri cortó la comunicación. ******, la mansión del barón Charlton se puso patas arriba. Un regalo de Roman Dimitri. Significa que el complemento de la mansión ha sido violado. Y en respuesta al decreto del barón Charlton, los sirvientes revisaron cada rincón de la mansión. Como resultado, encontré una caja misteriosa en el almacén de suministros. Comillas. En la última semana, no ha habido forasteros. Parece que han burlado la vigilancia de la gente y han dejado la caja en el almacén. Maldita sea. Al barón Charlton se le revolvió el estómago. Dentro de la caja había una botella de líquido transparente. Al principio, ni siquiera pensé que podría ser envenenado con veneno. Y los sirvientes lo guardaron en una caja y fueron directamente a la torre Behemoth. Roman Dimitri predijo un asesinato por veneno. Si crees que vas a usar esto para asesinar, tienes que comprobar si puede desintoxicar el veneno. Behemoth. Un grupo que se ocupa principalmente de las armas letales como el veneno. Debido a que el envenenamiento se produce con frecuencia durante el experimento, su tecnología de desintoxicación también fue calificada como la mejor del continente. Mago de Behemoth. Mateo abrió los ojos y miró el líquido. Desafiante. Es un veneno incoloro e inodoro. Has venido con algo muy difícil. No te pases. Comprueba si es posible descifrarlo. De acuerdo. Mateo asintió. La gente suele pensar que la magia de desintoxicación cura todos los venenos. Pero eso era un gran error. El ámbito de la magia de desintoxicación es solo una parte. Para curar un veneno verdaderamente mortal, es importante que el mago libere el componente desintoxicante y desarraigue el veneno. Con tal tecnología, podía afirmar que el Behemoth era el mejor del continente. E incluso al principio, miraba el veneno con una expresión relajada. Una vez se trasladó al laboratorio. Después de envenenar a los esclavos allí, observó la reacción. El progreso del veneno fue repentino. No había ninguna señal. Y de repente el esclavo vomitó sangre y tembló. Sálvame. Genial. Era una adicción. Mateo manifestó un poder mágico a distancia. Curar el veneno. El mal. La luz surgió, miró el cuerpo del esclavo con la energía de la desintoxicación. Y trató de curar el veneno esparciendo la energía por todo el cuerpo. Pero el estado de los esclavos no mostraba signos de mejora. La expresión de confianza en su rostro estaba empapada de sudor desde cierto momento. Y se dedicó sinceramente al tratamiento y trabajó duro para tratarlo de alguna manera. Finalmente,
El esclavo cayó, mirando la pálida tez del cadáver. Mateo se secó el sudor con un pañuelo. ¿De dónde has sacado estas cosas? La naturaleza del veneno es muy tóxica, por lo que es imposible curar a los magos que lo han experimentado por primera vez. Creo que harán falta varios experimentos para averiguar cómo desintoxicar este veneno. Si yo fuera envenenado por este veneno, ¿podría haberme salvado? Comillas, comillas, punto, punto, punto. Punto, punto, punto. Para ser honesto, no estoy seguro en este momento. La expresión del barón Charlton se endureció. Un veneno que el Behemoth no puede curar. De hecho, significa que la desintoxicación es actualmente imposible. Y Roman Dimitri poseía tal veneno. Ahora veo era lo mismo que la muerte de Kord. Si Roman Dimitri hubiera deseado su propio asesinato, podría haber sido asesinado por este veneno. La sangre estaba fría. Mientras Kord vomitaba sangre, lo miró con una sonrisa en la cara. Y cuando se proyectó en ella, no fue un asunto para pasar por alto. A partir de ahora, encuentra la forma de curar este veneno por cualquier medio. Es un arma que poseen las fuerzas que se oponen al imperio de Cronos. Entiendo que llevará tiempo, pero no se permitirá la respuesta de que es imposible. De acuerdo. El barón Charlton se apresuró a avanzar. Roman Dimitri. Cuanto más sabía, más no era un tipo ordinario. Por ahora, la prioridad era informar al emperador de la serie de situaciones que había vivido. Asterisco, 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 serie de situaciones. El emperador Cronos, que se había enterado del veneno del fracaso de la sombra, habló con una expresión inexpresiva en su rostro. Mientras tanto, los que se rebelan contra el imperio de Cronos han estado constantemente presentes. Sin embargo, entre ellos, no hubo uno solo que no inclinara la cabeza ante el imperio de Cronos. Barón Charlton, ¿qué tipo de humano considera que es Roman Dimitri? Comillas, comillas, punto, punto, punto. Punto, punto, punto. Aunque me rompa, no creo que sea una persona que agache la cabeza. Es como tú dices. Cuando la familia real de El Cairo presionó por el brazo de Roman Dimitri, optó por un enfrentamiento frontal con la Confederación del Reino. Y ahora el intento de asesinato. Ecorche y su sombra enviaron un mensaje de que tenían el poder de cortar la cabeza del rey de El Cairo. Pero no podían intentar asesinar solo en sentido inverso. Roman Dimitri. Nunca nos han permitido comprometernos. A lo largo de la historia, no hubo nadie como Roman Dimitri. Cuando salen fuertes, ¿no demuestra la historia el fin de los personajes que salen igual de fuertes? El barón Charlton se encogió de hombros. Sabiendo qué clase de persona era Cronos, no se atrevió a añadir más palabras. Para que un imperio exista como tal, no puede permitirse ni un solo precedente. Pero ahora no es el momento de declarar la guerra. Como dice Roman Dimitri. La gente piensa que Cronos sigue resistiendo porque no tiene la fuerza para conquistar el continente. Pero sabemos que eso no es la verdad. Si solo se resolviera un problema, Cronos podrá llevar a cabo una gran causa. Roman Dimitri no conoce la verdad. El poder aparente. Solo una fracción del poder de Cronos que la gente temía no podría llamarse poder de Cronos oponente al final. Él era solo una rana en un pozo. Si hubiera conocido el verdadero poder de Cronos, no se habría atrevido a rebelarse ni a pronunciar los comentarios para dirigir sus tropas y declarar la guerra. Por lo tanto, el emperador Cronos no expresó su ira. Por muy malvado y perverso que sea, Dimitri Romano no será más que una hormiga que ha pasado a la historia. Pero, sin embargo, no había razón para mantenerlos vivos. Llama a los demonios del abismo. Los ojos del barón Charlton se abrieron de par en par. El demonio del abismo era una existencia completamente diferente de las sombras llamadas demonios. Movilizarlos era una voluntad fatal de matar a Roman Dimitri sin importar las circunstancias.
Recibo órdenes. El barón Charlton inclinó la cabeza. Imperio de Cronos. Las palabras del emperador son la ley. Y no se permitían otras circunstancias. La oportunidad llegará pronto. Entonces, mostrar el imperio de Cronos claramente a las fuerzas hostiles. ¿Qué pasa cuando se cae por Cronos? Establezcamos un precedente que no vuelva a admirarnos. Con el romano Dimitri destrozado, al que admiran como un héroe, se inclinó sentado en el trono. Miró a los nobles alineados detrás del barón Charlton. De principio a fin, los nobles, que observaban la situación, expresaron en silencio su intención de obedecer ciegamente las órdenes del emperador. Estaban seguros de que Roman Dimitri, como dijo el emperador Cronos, pronto quedará como un cruel precedente. Asterisco 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 esa vez. Roman Dimitri se dirigió a la finca barón Charlton. El veneno que lo aterrorizaba era la encarnación de las habilidades de su vida anterior. Tal vez sea un tipo de veneno desconocido. Incluso si toma prestado el poder de la magia, no será tan fácil de descifrar. Fuente de veneno. Era la puerta de Sacheondanmun. Se sabe que poseen miles de venenos mortales. Y en el proceso de subyugación de Baekhyun Yeoken Morim, llevaron a muchos demonios a la muerte. Una fuerza optimizada para masacrar a múltiples enemigos. Si Baekhyun Yeok no hubiera alcanzado el nivel de invencibilidad, Ban Du Bukin, la conquista de Morim habría tenido grandes dificultades. Finalmente, Baekhyun Hyuk, el jefe de los Sacheondanmun, fue degollado. Al caer el jefe de la familia, levantaron la bandera blanca. Y al aceptar el 4 Dangmun celestial, también obtuvieron sus conocimientos. Incluso si el barón Charlton lograba descifrarlo, no importaba mucho. El veneno que mató a corte y envió al barón Charlton era uno de los miles. Y Roman Dimitri tenía más venenos en su cabeza. Aunque hay limitaciones para aplicar perfectamente el veneno de las 4 puertas celestiales debido al diferente entorno. Si se inicia una guerra a gran escala, el asesinato acompañado de veneno pondrá a los enemigos en el temor. Una de sus armas, revelada deliberadamente, como Cronos intentó asesinar, fue necesario decirle cuál era el costo del asesinato. Esto. El imperio de Cronos no tiene otra opción que moverse con cautela. Dimitri también tiene la posibilidad de contraatacar con un asesinato. Así que no intentarán comerse la carne del otro matando imprudentemente a la gente que les rodea. Al final, Cronos es un combate ventajoso. Pero el veneno es un arma que puede ser muy eficaz en la matanza imprudente. Era algo intimidante. Los enemigos fallaron en sus planes. Entonces tienen dos opciones. O intentar el asesinato una vez más. O matar a la gente que te rodea. Excepto a ti mismo. Roman Dimitri usó veneno para prepararse para esto último. Como no podía prepararse solo para todas las situaciones, puso un cuchillo en el cuello del adversario y protegió a la gente que le rodeaba. Plan para ganar tiempo. Era una medida temporal. Algún día iba a haber una guerra. Así que era necesario preparar todo mientras tanto. El imperio de Cronos no puede ocultar su ambición de conquistar el continente. Es seguro que en un futuro próximo declararán la conquista del continente. Y a partir de entonces, no podré evitar que mi pueblo muera. Por mi parte, me estoy preparando todo lo posible. La única solución perfecta para nosotros es ganar la guerra. El viento sopló. Sentí el olor de la sangre. Dimitri ya ha sido atrapado en el vórtice de la guerra. Y nunca podrá apartarse de la sangre y la muerte. Todavía. Llegó a Dimitri. Sin embargo, antes de anunciar la victoria, había noticias que esperaban a Dimitri Romano. Comillas. Señor. Ha llegado una invitación del Imperio del Valhalla. El Imperio del Valhalla. Atravesando una única montaña llamada Cronos.
Esta vez otro depredador expuso sus dientes.